En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Muy buenas tardes, un domingo más aquí en Cita con la Historia, en Cita con don Pío Moa y hoy también, al igual que la semana pasada, cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Vamos a hacer una continuación del programa de la pasada semana. Vamos a hablar y esta vez vamos a llegar a la Segunda República, vista por los propios republicanos, y la decadencia de la misma. Por un lado, Pedro Fernández Barbadillo, bienvenido de nuevo al programa. Hola, buenas tardes. Un placer tenerte aquí. Y don Pío Moa, que la anterior semana no nos pudo acompañar, le pusimos falta, leve. Muy buenas tardes. No fue posible, hola. Bueno, no fue posible la paz, como el título del libro de José María Gil Robles. Sí. ¿Buen libro o no ese? Buen libro, sí. Es muy bueno. Por cierto, veo que sobre la mesa está... Este sí es un buen libro también. Sonaron gritos y golpes a la puerta. Sí, lo he traído por casualidad para meter unos papeles. Y veo que don Pedro Fernández Barbadillo tiene uno de Miguel Maura, Miguel Maura. Así cayó Alfonso XIII, que es uno de los libros que yo aconsejo no solo para la comprensión de cómo cae la monarquía y cómo surge la república, sino también para conocer cómo funciona el poder por dentro. Igual que el libro de Mis conversaciones privadas con Franco, del primo de Francisco Franco. Sí, sí. Bueno, la semana pasada, don Pío, estuvimos hablando del sexenio, ese periodo que nosotros denominamos de locura, y habíamos dejado para esta segunda parte la Segunda República, que yo creo que también fue un periodo, no sé cuál es la palabra, la verdad, para definirlo, ¿no? Bueno, la verdad es que yo he sostenido que hay, desde las invasiones napoleónicas en España, hay como ciclos de 60, 70, puede que hasta 80 años, que terminan mal. Son ciclos en que hay uno empieza ya con la guerra civil carlista y termina en la Primera República. Luego la Restauración cambia un poco las cosas, mejora todo en general, casi todo, pero termina en la Guerra Civil. Y ahora estamos en el tercer periodo, que parece que de vez en cuando le da... en fin, parece que hay... Esto no es que sea una cosa obligatoria, quiero decir, no es una cosa que tenga que ocurrir por fuerza, pero casualmente se está produciendo, o se ocurre, ¿no? ¿Podemos estar viviendo ahora mismo un periodo...? En mi opinión, sí, estamos empezando un periodo un tanto caótico, en que no sabemos por dónde va a parar, y que ha empezado precisamente con la locura de Zapatero. O sea, en España con Aznar, que no es que fuera un estadista, pero estaba resolviendo algunas cosas, particularmente la cuestión de la ETA, que repercutía a su vez sobre los separatismos. Y aquí que cuando la ETA estaba al borde del abismo, confirmado por ellos mismos, Zapatero acude al rescate y ofrece a la ETA todo tipo de compensaciones y de premios por sus asesinatos. Es decir, convierte el asesinato en una manera de hacer política en España. Eso es una cosa tan increíble y, sin embargo, ha sido aceptada generalmente. O sea, usted va a recibir una recompensa en legalidad, en dinero público, en proyección internacional, en 1000 cosas más. Deje de matar porque le vamos a ofrecer todo esto. Es decir, el asesinato se convierte en una manera premiada de hacer política. De hacer política. Bien. Y de ahí viene todo lo demás. Rajoy continúa la misma política y estamos ahora con Podemos y estas cosas que asustan muchísimo a la gente, pero que no son más que la consecuencia natural. Pero bueno, volviendo a la cuestión de la República, o sea, la Segunda República. La Segunda República, sobre todo a partir de Tuñón de Lara, ha sido presentada en general como un régimen modélico, un régimen que tenía algunos fallos, claro. Era una república de profesores, decían, de gente intelectual, muy buena, muy preparada, pero que tenía algunos fallos porque no era lo bastante radical. Y tenía que haber arramblado desde el principio con los reaccionarios, y no lo hizo. Esa es la tesis de Tuñón de Lara, que era stalinista, y que es la que se ha venido
desarrollando y perfeccionando, vamos a decir, a lo largo de estos años, desde el país, desde un montón de instituciones, etcétera. Es decir, es una versión de origen comunista, de origen stalinista, que ha sido recogida y apoyada tanto por la derecha como por gran parte de la izquierda, que no luchó contra el franquismo, ¿no? Bien, para entender lo que fue la República, no hay nada más que comparar estas cosas con lo que decían los propios líderes republicanos, ¿eh? Así que vamos a ver... Bueno, en primer lugar hay que decir que la República, curiosamente, contra lo que mucha gente cree, fue traída por los conservadores. Fue traída por Miguel Maura y por Alcalá Zamora. Porque los republicanos, entonces, a la caída de la dictadura de Primo de Rivera, con la que había colaborado el PSOE, por cierto, a la caída de esta dictadura, los republicanos eran un montón de grupillos pequeños y mal avenidos entre sí. Solo había un grupo republicano verdaderamente importante, que era el de Lerroux, el Partido Radical de Lerroux, y los demás se habían montado sobre la marcha en los últimos tiempos, ¿no? Y entonces Maura y Niceto pues fueron los que organizaron, junto con Azaña, el Pacto de San Sebastián. Lo organizaron desde el Ateneo de Madrid, y el Pacto de San Sebastián fue el origen de la República. De la Segunda República. La Segunda República. Lo primero que se les ocurre en el Pacto de San Sebastián es un golpe militar, imponer la República mediante un golpe militar. Este fracasa en diciembre de 1930, pero sus contrarios, los monárquicos, se las arreglan para que este fracaso se convierta en un éxito total. Es decir, desde la cárcel hacían todo tipo de agitación, de propaganda, etcétera. Los propios jueces les apoyaban en los juicios que siguieron. Una cosa realmente extraordinaria, ¿no? Es decir, que no había, contra lo que se viene a decir, no había ninguna ley histórica ni ningún movimiento social profundo que determinase que la monarquía se viniera abajo. O sea, lo que determinó que la monarquía se viniera abajo fueron los propios monárquicos. Fueron los propios monárquicos. Yo creo que la figura más característica del momento pues fue el conde de Romanones, que fue el muñidor del proceso que hubo entonces, y era un modelo de político listo y hábil, pero vamos, esencialmente necio e irresponsable, ¿no? Que entre otras proezas había frustrado, había frustrado las reformas democratizadoras de Antonio Maura durante la dictadura de Primo de Rivera. No, anterior, la restauración. La restauración. Sí. Sí, durante el gobierno largo de Maura. Sí, y una ley antiterrorista, cuando el pistolerismo anarquista aún no había alcanzado el nivel desestabilizador que llegó a alcanzar, ¿no? Eso en gran parte fue gracias a Romanones. De Romanones cuenta Cambó en sus memorias, que también es un libro que merece la pena leerse, que era un hombre inteligente, más de lo que él se creía más listo de lo que era, pero que no soportaba que le llamasen literalmente reaccionario, que era llamarle reaccionario, y entonces perdía los papeles y se lanzaba a todo tipo de iniciativas y de actos para desmentir ese epíteto. Sí, y él también había estado a punto de meter a España en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, aprovechando unas vacaciones de veraniegas, ¿no?, de las Cortes, ¿no? Y en 1930 lo que hizo fue adoptar las medidas más convenientes para los republicanos, incluidas pues fuertes presiones de última hora para empujar a Alfonso XIII al exilio. Allanó el camino. Sí, allanó el camino. Para el advenimiento de la Segunda República. Entonces, fíjense, muchos le han acusado de cobardía por eso, pero Juan Simeón Vidarte, del que ya he hablado, un masón muy importante, comenta en sus memorias que en realidad Romanones era un masón de un tipo especial que no aparecía en los libros, vamos a decir, que decía, ya comprenderá usted que en algunos puestos nos interesa tener a gente que los demás no sepan que son masones, ¿no? Y entonces, pues, dice que este Romanones fue uno de ellos. No catalogado, un masón no catalogado. Puede ser, es decir, no hay ningún otro testimonio, pero es un dato muy interesante para entender los hechos, porque la masonería acogió la República como una cosa propia, a pesar de que no todos eran masones, ni mucho menos, pero el conjunto de masones en los distintos partidos era mayor que cualquier partido en particular. Eso, lo estuvimos viendo aquí, que no existía el partido masón, pero a nivel individual había mayoría de diputados masones.
Sí. que cualquier otra representación parlamentaria. Bueno, y Niceto Alcalá Zamora cuenta en sus memorias que estas Cortes Constituyentes, con casi más de 150 diputados masónicos de 470 más o menos, o sea, como dices, el mayor grupo parlamentario era el suyo, pues que se oponían a todo tipo de medidas contra sus propios compañeros masones. El Niceto en concreto menciona el caso de un suplicatorio, creo que contra Ramón Franco, que también era masón y era diputado de Esquerra Republicana por Barcelona, estas cosas de la política española, y que pese a las pruebas clarísimas que apuntaban a la culpabilidad de Ramón Franco y a la necesidad de conceder el suplicatorio para que fuese juzgado, pues este grupo parlamentario masónico se opuso, sin más, porque no iban a permitir que uno de los suyos fuese juzgado por los tribunales ordinarios, como si fuese un plebeyo. Sí, estas cosas eran comunes, ¿no? Entonces, dado que, ya digo, Tuñón de Lara, también Benassar, que es más racional, vamos a decir así, también Gabriel Jackson, que es típico izquierdista auseño que no se entera mucho, es la verdad, pero que su libro ha tenido una gran difusión, pues siempre insistían esto de la República de los profesores, la República de los intelectuales o de las letras, que eso se ha reproducido muchísimo, ¿no? Así que creo que podemos empezar por ver lo que opinaban de todo eso, muchos de ellos. Muchos de los protagonistas de la época. El propio Miguel Maura, quiero decir, los republicanos mismos. Miguel Maura, que ya digo, fue prácticamente el que trajo la República, pues cuenta una anécdota muy significativa de un individuo que se ofrecía para gobernador civil de Segovia. Dice: es que mi compadre, le decía el aspirante a gobernador, es que mi compadre, el padrino de mi hija, tiene un hermano que está establecido en Segovia y tiene una casa de bebidas, y los veranos vamos allí a pasar 2 semanas y lo pasamos muy bien. Y ahora, con esto de los gobernadores, pues hablé con don Álvaro de Albornoz y le dije que si podía ser, porque desde el cargo podía ayudar a un amigo que quiere establecerse arriba en la plaza y poner un café serio, ¿sabe? Este era el nivel y aún más llamativa fue la reacción de Álvaro de Albornoz, un personaje de la República, que fue uno de los prohombres más significativos. Decía, cuando le comentaba esto Maura, dice: esta gente es utilísima y hace republicanos con sus entusiasmos. Son como misioneros. El mismo Álvaro había instruido al peticionario sobre las cualidades para ejercer el cargo. Le dice el que optaba al cargo de gobernador: me dijo que era cosa de mano izquierda y de quinqué, señalaba el ojo con el índice, ¿no? Y de vista, ¿no? De vista. Y eso, aunque me esté mal decirlo, yo tengo para vender. Este era el nivel era de los personajes, ¿eh? Es que merece la pena leer ese epígrafe de las memorias de Miguel Maura para ver el tipo de la élite que se estaba haciendo con el poder después de la caída de la monarquía. Yo quiero citar otro párrafo de estas páginas, y es que Miguel Maura se pregunta lo siguiente: o sea, ¿qué concepto de la autoridad y del mando podían tener unos sujetos que desde que nacieron no habían visto ni oído otra cosa que revueltas, conspiraciones, cuarteladas, huelgas, motines, y respirado odio contra la fuerza pública, contra las autoridades y contra todo lo constituido? ¿Cómo iban a pasar de pronto al otro lado de la barricada para representar y ejercer lo que siempre habían odiado? Bueno, yo creo que esto mismo que se lo preguntaba Miguel Maura en 1931, nos lo podemos preguntar nosotros en 2015 cuando vemos ciertos alcaldes. Sí, bueno, alcaldes y más que alcaldes. No, de momento tenemos a los alcaldes que ya nos están dando horas de gloria. Por ejemplo, ahora no sé si habrán enterado nuestros oyentes que la alcaldía de Barcelona, dirigida por Ada Colau, ha nombrado como portavoz municipal pues a una activista dedicada al porno alternativo. Y que el porno alternativo de esta señora consiste, por ejemplo, en bajarse los pantalones en la puerta de Brandenburgo de Berlín. Ya. Eso es todo. Bueno, pues esos son los méritos que tiene esta señora. Son gente con mucho mérito, no se puede dudar, ¿no? Y por otra parte, tenemos hay otro trozo de Maura, que fue el fundador de la Guardia de Asalto, que dice: la Guardia de Asalto pues fue formada al principio, pues claro, para reprimir motines y desórdenes y tal, pero se convirtió en una banda de chulos que se dedicaba a poner los cuernos a cualquier marido poco viril o poco firme, ¿no? Cosas así, dice unas cosas extraordinarias. Y Josep Pla,
tiene una historia de la República en que deja clara la mezcla de picaresca, demagogia y pintoresquismo que había en esos momentos, ¿no? Y Alcalá Zamora da cuenta, aprobándola, de la pésima impresión de Besteiro sobre el conjunto de diputados, que era la florinata de la República. Besteiro ponía a los diputados como una banda de ignorantes, para empezar, ¿no? Y en algún momento el propio Alcalá Zamora describe al personal republicano, dice, como un manicomio no ya suelto, sino judicial, porque entre su ceguera y la carencia de escrúpulos sobre los medios para mandar, están en la zona mixta de la locura y de la delincuencia. Esto es muy elocuente. Lo dice Alcalá Zamora, que era el presidente de la República. Y presidente del gobierno provisional. Y presidente del gobierno provisional. Y esto lo dice él. Estos son testimonios un poco de derechas, pero vamos a los de izquierdas, ¿no? Por ejemplo, Azaña. Dice, Azaña es todavía más radical, si cabe, en sus diarios, ¿no? Vale la pena leer eso. No se puede entender la República sin leer los diarios de Azaña, cosa que casi nadie hace. Todo el mundo sabe que están ahí, de vez en cuando cita algo encomiásticamente, pero no los ha leído, ¿no? Dice, una y otra vez... Además son muy ilustrativos, porque uno lo lee y entiende su manera de pensar, ¿eh? Claro. Tan sectaria en muchísimas cosas. Sí. Bueno, pues él trata constantemente a los políticos republicanos de obtusos, loquinarios, botarates, gente impresionable, ligera y sentimental y de poca chaveta. Dice que le resultaban insufribles por su inepcia, injusticia, mezquindad y tontería. Dice de las propias izquierdas republicanas, cuando le faltaba poco para que lo echara Alcalá Zamora, perdiera el poder en el 32, no, en el 33, perdón, habla de las discusiones que había en el Parlamento. Dice, no saben qué decir, no saben argumentar, no se ha visto más notable encarnación de la necedad. Me entristezco casi hasta las lágrimas por mi país, por el corto entendimiento de sus directores y por la corrupción de los caracteres. Constantemente emplea términos como zafiedad, politiquería, ruines intenciones, gentes que conciben el presente y el porvenir de España según se lo dictan su interés personal. Dice, política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta. Todo esto una y otra vez a lo largo de sus diarios, y está calificando a los suyos. A los suyos. No a la derecha, a los suyos. A la derecha la pone verde también, como es lógico, pero estos eran los suyos según él. Hace unas descripciones de personajes como Companys y de Prieto, de cómo preparaban la reforma agraria, que vamos, no tienen nada que ver con las historias que se han venido contando después, en que parece que todos eran unos demócratas muy buena gente, muy bien intencionados y muy capaces. Además lo dice Azaña, es decir, que fue un personaje de primera magnitud y lo dice todos sus colaboradores. Bueno, también a mí me llama mucho la atención en sus memorias que la política exterior, por ejemplo, apenas aparece. O sea, alguien que ha sido durante el primer bienio, pues, ministro del Ejército y luego presidente del Consejo de Ministros, que tiene a su servicio todas las embajadas españolas y se supone que le mandan informes y demás, que es como se informaba, por ejemplo, Franco, que no apenas salió de España, y demás. Por ejemplo, en enero del 33, a finales de enero, se produce un acontecimiento político que impresiona a toda Europa y del que se está hablando durante semanas, meses, durante todo el año y que tiene grandes repercusiones en la historia mundial, que es el acceso de Hitler al poder, la entrada de Hitler, la elección de Hitler como canciller. Manuel Azaña no lo menciona en sus memorias. Es muy significativo. Sí, significativo. En cambio, estuvo mezclado en una conspiración que tuvo una serie de acciones terroristas en Portugal contra el régimen de Salazar. Que esto también influyó en que después, a la hora de la guerra civil, Salazar dijera con esto es nada. Pero es que volviendo al caso de el desprecio de Azaña por la política exterior, y no digamos por la política social, pues tenemos ahí, por ejemplo, que José Antonio Primo de Rivera, que era abogado, que se tenía que ganar él la vida, que tenía un partido, o sea, que no era alguien que era ya ministro o diputado y como tal cobraba del erario público, pues estudia, analiza, piensa sobre el fascismo, sobre Mussolini, sobre el nacionalsocialismo, sobre Hitler, es decir, sobre los nuevos personajes y las nuevas ideas que venían de Europa. La mentalidad de muchos de estos de republicanos es que era una mentalidad propia del sexenio revolucionario de hace 60 años. Una mentalidad, además,
aunque ellos hablaban idiomas y según ellos habían viajado, creo que Azaña estuvo en Francia, Sí. y muchos de ellos, de estos profesores que dice don Pío, se beneficiaron de las bolsas de viaje de la Junta de Ampliación de Estudios, pues vinieron, como dijo ayer, la semana pasada, don Javier Sáenz del Castillo, pues empachados de un krausismo mal traducido. Sí, bueno, Azaña tradujo algún libro del inglés y hablaba francés bien, desde luego, pero eso es lo de menos. Hablar idiomas no significa que uno sea ni muy inteligente ni tenga una talla de estadista, ni mucho menos. Pero es curioso cómo Azaña, él se trazó una estrategia al principio de la República según la cual lo que llamaba los gruesos batallones populares, es decir, los sindicatos y los partidos de ultraizquierda, de izquierda, socialistas, anarquistas, etcétera, iban a colaborar bajo la dirección de lo que llamaba la inteligencia republicana. Pero esa inteligencia no aparecía por ninguna parte. Entonces el propio Azaña decía: rodeado de imbéciles, gobierne usted si puede. Decía, escribe él. En fin, realmente a Azaña se le ha criticado como que era muy despectivo y muy soberbio y tal con los suyos mismos, pero en realidad es que los conocía bien. O sea, las descripciones que hace, uno ve lo que hicieron realmente y dice, Y bueno, se ajusta al se discurso de ajusta, Azaña. se Sí, ajusta. aunque quizás de la sensación en sus memorias que habla como una especie de superioridad moral respecto al Sí, resto, ¿no? sí. Se siente Sí, muy porque superior al resto. era más inteligente también, ¿no? Pero tenía Hombre, unos fallos escribía enormes. muy bien, sus escribía diarios muy son bien. agradables de leer. Sí. Sí, pero No como las memorias de Niceto, que son, con perdón, un ladrillo. Sí, en economía tampoco tenían ni idea, ninguno de ellos. Y una prueba de ello es que una de las primeras medidas que toman es liquidar la Universidad de Deusto, donde estaba el único instituto de estudios superiores de económicos en España, no había otro. Entonces, como era jesuita, fuera. Y ya está, no les preocupaba. bueno, pues si os parece, si les parece a ustedes, vamos a hacer una breve pausa y continuamos aquí en Cita con la Historia. Pues ya estamos de vuelta con don Pío Moa y con don Pedro Fernández del Barbadillo. Interesantísimo el programa de hoy, sobre todo viendo a estos personajes por ellos mismos. Sí. Don Pedro, nos iba a hablar de Marcelino Domingo, que como comentábamos fuera del micrófono ya pocos lo conocen. Sí, y espero que siga así, por fortuna, porque era uno de estos incompetentes que por las carambolas del destino llega al poder. Los republicanos suelen decir contra los monárquicos que claro, que la monarquía permite a un tonto o a un retrasado por la ley de sucesión llegar al trono, pero es que eso en las repúblicas pues pasa más o menos lo mismo, como es el caso del pobre Marcelino Domingo. Este señor, este republicano del partido de Azaña, fue ministro de Instrucción Pública y ministro de Agricultura en el primer bienio. A él se le confió hacer la parte de la reforma agraria. Y de él dice Niceto Alcalá Zamora lo siguiente, que es buenísimo. Dice, Marcelino Domingo diferenciaba el trigo de la encina, pero ya con dificultad el trigo del maíz y la encina del algarrobo. Este es el personaje. También se cuenta, no me acuerdo quién era, yo lo he visto en un libro de Juan Velarde sobre la economía española, cuenta que en un debate salió apresurado del Congreso del hemiciclo y fue a hablar con uno de los técnicos de su Ministerio de Agricultura. Y le preguntó, oiga usted, dígame, ¿qué son los bienes comunales? Que son los bienes que pertenecen a los ayuntamientos, los bienes del común. Bueno, Entonces, quería hacer la revolución, la reforma agraria sin saber lo que eran los bienes comunes. Don Pío. el propio Azaña decía cosas casi idénticas sobre la reforma agraria, ¿no? Cachondeándose de la chapuza con que se estaba organizando. Pero para entender bien el carácter de aquellos personajes, pues viene bien Portela Valladares. Portela Valladares fue jefe del gobierno casi en los últimos días de la República, que era también un alto cargo de la masonería, pero cuenta cosas como esta. Dice, el gobierno provisional de la República había acordado almorzar en el aristocrático restaurante Lardi. Faltaba un ministro, y después de esperarle, sentáronse a la mesa. Llegó por fin y desde la puerta prorrumpió en enormes carcajadas que le sacudían el poderoso vientre. Indudablemente habla de Prieto. Dice, Ríome pudo por fin explicar de que estéis aquí y de que seamos nosotros quienes gobernemos a España. Seguramente era Prieto. Y comenta a Portela, eran los tiempos de júbilo por los goces no esperados. Dice, otra anécdota de cuenta Portela. En un consejo, el siempre almibarado Fernando de los Ríos, socialista, dijo incidentalmente que un futuro ministro técnico era un veterinario capaz de poner unas herraduras de plata a un santo Cristo.
¡Qué blasfemia tan magnífica!, gritó uno de los consejeros apretándose los ijares, y entre blasfemias cada vez más resonantes y espantosas hubo de suspenderse el consejo. Sí, sobre todo muy serio. Sobre esto quisiera yo citar la anécdota famosa de Miguel de Unamuno, que fue, junto con otros profesores prestigiosos, diputado de las Cortes Constituyentes, junto con Gregorio Marañón, con Ortega y Gasset, con Pérez de Ayala, que todos acabaron hartos y no quisieron repetir la experiencia. Ya que he mencionado a Ortega y Gasset, Indalecio Prieto, cuando se levantaba para hablar Ortega en las Cortes, decía: ahí va la masa encefálica. Sí, bueno, muy cariñoso, por otra parte. Lo decía Azaña también. También se lo pasarían en algún Consejo de Ministros, saldría la broma y se la copiaría. Es original, es el calificativo, ¿eh? Sí, además por parte de Prieto, que sí que era un hombre hecho a sí mismo, la verdad, que hizo mucho dinero con el periodismo, lo cual tiene su mérito en España. Era de tu tierra, ¿no? Era de Bilbao, ¿no? No, era de Asturias. Luego se trasladó, le llevaron de niño a Bilbao, a la zona minera. Pero claro, era un hombre pues que intelectualmente pues era una nulidad. Bueno, como Largo Caballero, el estuquista, como le llamaban también en sus compañeros del Consejo de Ministros. Bueno, pues dentro de las Cortes Constituyentes había un grupo numeroso de diputados que solía interrumpir los discursos y las intervenciones de los demás pues con gruñidos, pateos, gritos, insultos, uno de ellos el citado Ramón Franco. Y entonces un día un grupo de estos 5 o 6 diputados, que se llamaban a sí mismos los jabalíes, se toparon con Miguel de Unamuno y le dijeron: aquí estamos, don Miguel, los jabalíes de la Cámara. Y les contestó Unamuno: miren, los jabalíes suelen ir o solos o en pareja, los que van en piara son los cerdos. Unamuno era muy elocuente, ¿eh? Y Ángel Osorio Gallardo, otro de los monárquicos que abandonaron la monarquía y se pasaron a la república, como Miguel Maura, decía de las Cortes Constituyentes esto: es un parlamento de señoritos de alpargata. Josep Pla, en sus crónicas parlamentarias, dice que había un grupo de diputados, una treintena de diputados, entre ellos estos que he citado, Ortega y Gasset, Marañón, Unamuno, que estaban muy por encima del nivel que era habitual en los parlamentos de la monarquía, pero que el resto de los diputados pues eran para echarles de comer aparte. Y Besteiro también lo decía, que era un parlamento muy lamentable, ¿no? Y es interesante el juicio de Lerroux, porque Lerroux era el presidente del único partido republicano histórico. Sí, y que tenía además, era el que más diputados tenía, más que los demás republicanos de izquierda juntos, ¿no? El Partido Radical, ¿no? Sí, y pues explicaba sobre los nuevos amos del poder, dice: no traían saber, ni experiencia, ni fe, ni prestigio, nada más que esa audacia tan semejante a la impudicia que suele paralizar a los candorosos y de buena fe cuando la ven avanzar desenfadadamente, imaginando que es una fuerza de choque. Eso lo dice Lerroux, que estaba viendo lo que está. A Lerroux lo trataban de corrupto, cuando todos ellos no eran mucho mejores, ¿no? Bueno, es que sabían lo que decían, la verdad. Sí. Y luego veremos también lo que decía. La República vino en parte también gracias al prestigio que le dieron los llamados padres espirituales de la República, que eran Ortega. Marañón y Pérez de Ayala, ¿no? Que firmaron un manifiesto en favor de la República antes de que ésta llegara y que influyó mucho, creó mucha opinión pública, ¿no? Bueno, luego veremos qué es lo que decían cuando estalla la Guerra Civil, lo que decían de aquella República. ¿Cómo cambiaron, no? Los padres espirituales. Y también es interesante otro mito, que es la identificación de la izquierda con la cultura. Bien, en ningún lugar de Europa se han quemado tantas bibliotecas enteras, como en España, por las izquierdas. Ya empezaron apenas inaugurada la República, 28 días después de que llegara la República. Sí, quemando, era lo que llamaba la quema de conventos, pero fueron no solo de conventos, fue también de bibliotecas, de centros de enseñanza, o sea, de aulas de enseñanza, etcétera, ¿no? Y siguieron así prácticamente todo el tiempo. En 1934, con motivo de la insurrección que se llama de Asturias, pero era de toda España en principio, pues y que era concebida como guerra civil, pues una de las cosas que hicieron fue destrozar la biblioteca de la Universidad de Oviedo
destrozar una biblioteca y unas colecciones de arte que había en un palacio en Portugalete y cosas por el estilo. También destrozar también estuvieron a punto de quemar el tesoro de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Sí, bueno, destrozaron ahí, o sea, monumentos románicos de un valor enorme, ¿no? Y luego, cuando vuelven al poder en 1936, después de unas elecciones que hay que insistir en ello, son fraudulentas, las elecciones del 16 de febrero, pues uno de los deportes era destruir, quemar iglesias, muchas de ellas con gran valor artístico. Calvo Sotelo les decía, están destruyendo pues desde retablos de gran valor, iglesias que han sido declaradas monumento nacional, etcétera, y le gritaban, va. Dice, ¿cómo decía? Había otra vez lo he comentado aquí, vamos, lo he citado directamente, dice, para lo que valían o algo por el estilo, ¿no? Eso es lo que le contestaban a las interpelaciones de Calvo Sotelo. En el Parlamento. Entonces, es además interesante porque se ha hablado de cómo los nazis quemaron libros, ¿no? Pero los nazis quemaban libros que ellos consideraban que eran nefastos, pero los demás los dejaban. Aquí no, aquí era... Se quemaban todos, bibliotecas enteras. Bibliotecas enteras. En cuanto vuelve la guerra civil en julio del 36, una de las cosas que más arden son las bibliotecas de particulares, bibliotecas de monasterios, bibliotecas valiosísimas. ¿Y la finalidad qué era? ¿Esconder el conocimiento? No sé. No. Ellos se atribuían la cultura. La finalidad era destruir el conocimiento reaccionario. Para ellos todo era reaccionario. Pero es que cuando llega aquí la democracia, el PSOE destruye, hace pasta de papel con los fondos de la Editora Nacional, que tenía libros muy interesantes, muy importantes. Durante la guerra también destruyen, aparte de bibliotecas, pues archivos. Por ejemplo, el archivo del Ministerio de Hacienda, lo quemaron para calentar el edificio en noviembre del 36. Hicieron cosas de estas a montones y, sin embargo, han conseguido, lo cual no deja de tener cierto mérito. No se olvide, don Pío, del saqueo de los fondos numismáticos que había en el Museo Arqueológico Nacional. Bueno, sí, bueno. Se lleva, y todo lo que se llevaron en el Vita y otros muchos que fue mucho que hemos comentado aquí, además. ¿No? Entonces, a mí lo que me asombra verdaderamente es que con todo este historial puedan presumir de que son los representantes de la cultura. O sea, han destrozado más patrimonio histórico, cultural, nacional. Bueno, hay otros dos episodios que son la invasión napoleónica, que fue también un desastre, y luego la desamortización de Mendizábal, que fue otro desastre por el estilo. Pues después de esto, o al lado de esto, incluso peor que esto, fue lo que hicieron las izquierdas durante la Guerra Civil, durante la República, ya desde el principio, ¿no? Y bueno, pues han conseguido eso. Es una cosa casi inexplicable que aparezcan como los campeones de la cultura. Sí, no, y eso ha llegado hoy en día, pero es que lo tenemos, que sin más lejos te ponen como exponente de la cultura un Ramoncín, por ejemplo. Es que ya hemos llegado a esto, todos lo llaman cultura al final, ¿no? Papel Almodóvar también. Sí. No, quiero decir que es que al final... que es cultura, ¿no? Sí, hay que decir que otro de las jactancias, vamos a decir, es que ellos mejoraron la enseñanza pública. Esto no es es en parte cierto y en parte falso, ¿no? Porque es cierto que la derecha en España había prestado poquísima atención a la instrucción pública. Sí, a la educación. Es una cosa... Los republicanos hicieron un esfuerzo, eso es verdad. Pero ese esfuerzo tuvo tres graves limitaciones. En primer lugar, casi nunca se mencionan, pero en primer lugar los recursos dedicados a la instrucción pública fueron 577 millones de pesetas en el primer bienio, que eran mayores que los anteriores, pero seguían siendo muy mediocres. Se mantenían proporcionalmente entre los más bajos de Europa, como señala Stanley Payne. Y se construyeron algo más de 5.000 escuelas y no las 13.000 que dice su propaganda. Y otro fallo fue la improvisación de miles de maestros mediante cursillos demasiado rápidos y que esos maestros a menudo eran muy politizados y lo que hacían en gran parte era hacer propaganda comunista, además, ¿no? Y un tercer error fue que neutralizaron los otros avances. Fue la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, que tenían una gran cantidad de alumnos, con lo cual obstaculizaban o cerraban centros de gran solera y prestigio, ¿no? Como había muchos de ellos, ¿no? Como el único centro español que ya dijimos antes dedicado a la enseñanza de las ciencias económicas en la Universidad de Deusto, ¿no? Cerraron, en fin, de todo, ¿no?
entre los discursos que pronunció Ortega y Gasset durante su legislatura constituyente como diputado, hay uno en el que habla precisamente de la educación pública y da un dato interesantísimo. Dice, según la ley Moyano, que se aprueba en la década moderada del siglo XIX, entre 1844 y 1854, toda capital de provincia tenía que tener como mínimo un instituto de enseñanza media. Entonces Ortega y Gasset cuenta lo siguiente. Dice, en este momento la ciudad más poblada de España es Barcelona. Ciudades de población similar en Alemania hay varias y tienen unos 25 institutos de enseñanza media cada una. Y en Francia, que ya va muy retrasada, ese tipo de ciudades tienen unos 14 institutos de enseñanza media por ciudad. Entonces, en Barcelona hay uno. Sigue habiendo uno, desde la ley de Moyano. Dice, se crea un segundo por parte de la dictadura de Primo de Rivera en 1928. Es decir, casi 70 años después del asunto. Y entonces, de ahí hace Ortega un elogio a las órdenes religiosas que satisfacían la necesidad, el deseo de saber de amplias capas de la población española a la que el Estado había dejado totalmente abandonada. Sí, efectivamente. Y bueno, hay que decir algo más sobre todo esto para entenderlo. En todas las sociedades existe lo que se llama la franja lunática, o sea, un sector de personas, muchas veces suelen ser una mezcla de intelectuales que creen haber descubierto una panacea para resolver los problemas de la humanidad, y una masa de gente generalmente muy inculta y muy resentida, que está en mala situación por lo que sea y con muy poca cultura. Y esta combinación es la que vemos en la República y la que vemos en otros momentos de la historia de España. Y esto, el citado sexenio. Sí, y esto viene en gran medida por la propia derecha. España es un país que realmente entra en decadencia ya a mediados del siglo XVII, cuando la cultura española, porque aunque en el siglo XVIII España se recompuso un poco en el aspecto militar y político, en el aspecto cultural no. Muy poco. O sea, España se estaba quedando retrasada de toda la revolución científica, de toda la revolución industrial, etcétera, y esa es la realidad. Y eso se reflejaba también que, por ejemplo, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, pues el analfabetismo había bajado muchísimo, ¿no? Pero en España no. Mantenía unos índices muy altos. Claro. En el siglo XVI, una base del esplendor español, que casi nunca se menciona, pero que es fundamental, era la universidad. España tenía el mayor número de estudiantes universitarios de Europa. Tenía además escuelas especiales como de pilotos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto fue la base del poderío español. No solo los tercios, también los tercios. No solo las hazañas y las cosas que se hacían ahí, ni la influencia política. Era esto. Cuando esto se anquilosa, España poco a poco va perdiendo, retrocede. Y en el siglo XIX es precisamente cuando esto llega a su nivel más bajo. La Universidad Española es ridícula, tiene menos alumnos que en el siglo XVI y además con una calidad intelectual muy inferior a la francesa, a la inglesa, a la alemana, a cualquiera, ¿no? En el siglo XIX los alemanes desarrollan un tipo de universidad nueva que luego copian otros en USA y por ahí, y que fue lo que le dio la gran fuerza científica y técnica alemana, y de la cual derivaba también la fuerza militar y demás. Pero España eso queda muy retrasada. Y eso se manifiesta en estos estallidos de chifladura colectiva, ¿no? Que hay aquí y allá, que no solo se dan en España, se dan en otros países, pero aquí yo creo que tiene relación con eso. Sí, el punto de inflexión, podemos situarlo ya en el siglo XIX, ya es la decadencia absoluta, ¿no? O sea, hay una decadencia tremenda y se podría analizar, ¿no? Es la época en que, por una parte, el carlismo, el tradicionalismo, no tiene ya, en fin, está fuera, queda anacrónico. Pero por otra parte el liberalismo ha llegado unido en la mentalidad popular a la invasión francesa, que causó unos estragos terribles. Por lo tanto, tenía un rechazo visceral de una gran parte de la población. Y realmente el historial de los liberales españoles en el siglo XIX y XX es muy poco lucido. Es que además los liberales no... La práctica de su gobierno fue un gobierno despótico y antipopular. Yo no me canso de subrayar cómo se comportaron con la desamortización de Mendizábal.
sea, despojaron a los monasterios, los conventos, los ayuntamientos de inmensidad de campos de labranza, de campos de pastoreo y de bosques, y los entregaron a las oligarquías liberales, con lo que se empobreció de una manera brutal el mundo liberal, además. Efectivamente, o sea, pasó la gente de tener ganados que pastaban en estos campos comunales o en tierras que pertenecían a los conventos, y lo hacían por un precio muy barato, casi gratis, y entonces llega el señorito de ciudad, bueno, que llega el administrador, el señorito de ciudad, vaya el campo, y si quieres pastar tienes que pagar mucho más, con lo que te acabas depauperando y acabas pasando de ser pequeño propietario a ser un peón en una situación de pobreza absoluta. Vamos a irnos a la última pausa publicitaria y encaramos ya los últimos 15-16 minutos de programa. Volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia. Hoy cita con don Pío Moa y con don Pedro Fernández Barbadillo. La verdad es que nos estamos quedando con estos personajes que a muchos de nuestros oyentes seguro que les suenan, pero desconocían muchas de estas diatribas, ¿no? Locuras, no sé cómo llamarlo. Descripciones, llamémoslo descripciones, porque además es que son ellos mismos hablando de sus compañeros. ¿Querías comentar algo, no, Pedro? Pues sí, para dar una muestra de qué tipo de personajes eran estos pillos, pues Niceto Alcalá Zamora asegura en sus memorias que un decreto suyo sobre la reforma agraria, también en el primer bienio, cuando todos estos salen de los manicomios, de los ateneos y alguno de la cárcel, este decreto, dice él, apareció publicado en la Gaceta de Madrid, el BOE de entonces, con su firma falsificada. Como Niceto se negó a firmarlo, pues entonces alguien, pues ahí falsificó la firma y a la imprenta. Eso es así. Bueno, hay que decir también que la desamortización iba contra las normas liberales, porque no fue una expropiación, sino un expolio. Es decir, una expropiación es perfectamente justa. Mire, usted se queda sin esto, claro, le pagamos lo que corresponde y ya está. Pero no, fue un expolio. Es que y además fracasó en el intento. Tenía dos finalidades. Una era allegar fondos al Estado liberal para luchar contra los carlistas, y el otro era crear una clase propietaria adicta a los liberales. Y una clase propietaria que además tuviese iniciativa económica, industrial y empresarial. Esto último no se logró, porque lo que hicieron los beneficiarios de estas adjudicaciones, de este expolio, pues fue convertirse en propietarios absentistas que vivían en las ciudades, en las capitales de provincia o en Madrid, y que dedicaban esas tierras a lo de antes. O sea, copiaban el modo de vida de la aristocracia más decadente. O sea, tener cerdos, tener unos trigales y alquilarlo, arrendarlo, hacer sacas de madera, poco más. Sí, no, evidentemente. A diferencia de lo que pasó en países pues, como Francia o Inglaterra, donde esas expropiaciones, esas confiscaciones que se dan en todos los procesos previos a la implantación del capitalismo, al menos crearon una clase empresarial con iniciativa. Sí, bueno, en Inglaterra hay que decir que la manera como trataron a los campesinos de una brutalidad extremada, simplemente los echaban, ¿no? En Escocia, la llamada limpiezas de las Highlands, pues lo consiguió en echarlos a punta de bayoneta a los campesinos, quemarles las casas y obligarles campesinos que habían vivido allí durante cientos y cientos de años, ¿no? Bueno, pues ya está. Y se lo repartieron para criar ovejas. Bueno, en fin, son cosas... Aquí en España no se llegó a tanto, pero el expolio fue el expolio realmente, ¿no? Bueno, yo no sé si en el 2006 el Consejo de Europa, informado por esta gente, por los de la memoria histórica, pues hizo una serie de consideraciones sobre la guerra civil y con ese motivo mandé una carta abierta al Consejo de Europa en marzo del 2006, ¿no? Sí, es un poco larga, pero si queréis la podemos leer, ¿eh? Dice, bien. Dice así: han propuesto ustedes hacer del 18 de julio de 2006 Día Internacional de Repulsa al Franquismo, erigir monumentos en memoria de sus víctimas y recordar que el Valle de los Caídos fue construido por presos republicanos.
Inmediatamente se vienen a la cabeza las frases del gran filósofo español Ortega y Gasset dirigidas a Einstein y a otros intelectuales favorables al Frente Popular Español. Dice Ortega: Einstein se ha creído con derecho a opinar sobre la Guerra Civil Española y tomar posición ante ella. Ahora bien, Albert Einstein usufructúa una ignorancia radical sobre lo que ha pasado en España ahora, hace siglos y siempre. El espíritu que le lleva a esta insolente intervención es el mismo que desde hace mucho tiempo viene causando el desprestigio universal del hombre intelectual, el cual, a su vez, hace que hoy vaya el mundo a la deriva, falto de pouvoir spirituel. Lo pone en francés, poder espiritual. Fin de la cita. Me temo que la información que ustedes manejan sobre el 18 de julio proviene del gobierno español, liderado por un autoproclamado rojo, el señor Zapatero. Se trata básicamente de la propaganda elaborada por la Comintern comunista, reproducida desde los años 60 por historiadores de la misma ideología, como Tuñón de Lara o Gabriel Jackson. Acerca de ella expresaba su indignación otro de los más distinguidos intelectuales liberales españoles del siglo XX, el doctor Gregorio Marañón. Dice: esa constante mentira comunista es lo más irritante de los rojos. Por no someterme a esa servidumbre estúpida de la credulidad, es por lo que estoy contento de mi actitud. El reconocido historiador británico Paul Johnson ha señalado la Guerra de España como uno de los episodios del siglo XX sobre los que más se ha mentido. Creo que ustedes debieran imitar a Ortega y a Marañón y precaverse contra esa constante mentira comunista, hoy nuevamente tan en boga. Lo mismo vino a decir Besteiro, por cierto. Julián Besteiro, efectivamente. Sí, que era socialista. Y que dio un golpe de Estado contra el gobierno presidido por un socialista de Juan Negrín. Hay que subrayarlo. Sí. Según esa propaganda, la Guerra de España enfrentó a la democracia y al fascismo. Pero si ustedes prestan atención a los integrantes del Frente Popular y sus aliados, verán cuán imposible es tal pretensión. Ni los anarquistas, ni los comunistas, ni los socialistas de entonces, en muchos aspectos más radicalizados que los comunistas, tenían nada de demócratas. Tampoco el racista Partido Nacionalista Vasco, ni los republicanos de izquierda y nacionalistas catalanes, que habían intentado golpes de Estado nada más perder las elecciones democráticas de 1933. Y en fin, como no pueden ignorar ustedes, aquel Frente Popular estuvo dirigido, más que protegido, por Stalin, a quien supongo nadie calificará de demócrata. En la Guerra de España, la democracia no jugó ningún papel, pues la relativa democracia republicana había sido destruida previamente en dos golpes sucesivos. El primero fue el movimiento revolucionario de octubre del 34 contra un gobierno de derecha plenamente legítimo y respetuoso con la ley. La revolución fue organizada textualmente como guerra civil por el PSOE, con el fin explícito de imponer un régimen de tipo soviético, y por los nacionalistas catalanes con fines separatistas. La apoyaron los comunistas, los anarquistas en parte, y los republicanos de izquierda. El ataque a la legalidad fracasó en 2 semanas, pero dejó 1.400 muertos y cuantiosas destrucciones. El segundo golpe a la democracia fue el proceso revolucionario desatado tras las elecciones de febrero del 36. Elecciones irregulares por sus violencias y sus fraudes, reconocidos por Azaña, el republicano de izquierda que pasó a gobernar entonces. Las izquierdas, agrupadas en el Frente Popular, ganaron en escaños, aunque empataron en votos, y de inmediato comenzó a imponerse la ley desde la calle, mientras el gobierno destituía ilegítimamente al presidente de la República, Alcalá Zamora, arrebataba despóticamente escaños parlamentarios a la derecha, depuraba al alto funcionariado, liquidaba la independencia del Poder Judicial y amparaba unas violencias callejeras que en solo 5 meses causaron 300 muertos, centenares de incendios de iglesias, centros culturales y políticos de derecha, periódicos, etc. Las izquierdas respondían con amenazas de muerte en pleno Parlamento a los líderes derechistas, el moderado Gil Robles y el más extremista Calvo Sotelo, cuando estos pedían al gobierno simplemente que cumpliese e hiciese cumplir la ley. Al negarse a cumplir la ley y anularla activamente por medio de actos consumados, el gobierno del Frente Popular perdió una legitimidad ya dudosa de origen. El arrasamiento de la legalidad democrática por las izquierdas y la total descomposición del Estado quedaron de relieve cuando una fuerza mixta de policías y milicianos socialistas secuestró en su casa y asesinó a Calvo Sotelo después de haber fallado en el intento de hacer lo mismo con Gil Robles. Aquel crimen colmó el vaso y empujó a la rebelión a una parte del ejército que venía preparándose para ella ante el cariz de los sucesos, pero era muy renuente a emprenderla, entre otras cosas por la gran probabilidad de ser vencidos, probabilidad que estuvo a punto de materializarse. Y cuando la ley cae por tierra, en todos los países vienen las atrocidades y las venganzas, cometidas en España por los dos bandos. Pero el gran responsable de haber llegado a ese extremo fue el Frente Popular, al cual una propaganda grotesca pretende identificar con la democracia. Contra la irritante mentira roja, el alzamiento derechista y la guerra no destruyeron la democracia, sino al revés.
la destrucción de la democracia por aquellas radicalizadas izquierdas ocasionó la guerra, la cual no fue una pugna entre demócratas y fascistas, sino entre totalitarios de izquierda y autoritarios de derechas. La dictadura de Franco jamás llegó al absolutismo de las comunistas ensayadas en España e impuestas en la mitad de Europa después de 1945. Cabe recordar, además, las numerosas atrocidades con torturas y asesinatos entre unos y otros partidos de izquierda. Y la represión franquista posterior, de posguerra, no debe oscurecer el hecho de que los jefes del Frente Popular huyeron todos sin la menor preocupación por el salvamento de miles de seguidores suyos comprometidos en el terror contra las derechas. Estos últimos, culpables de crímenes espeluznantes, fueron juzgados y ejecutados por el franquismo al lado de bastantes inocentes. Pero es un insulto a los inocentes equipararlos a todos bajo el título de víctimas del franquismo. En cuanto al Valle de los Caídos, también precisan ustedes información más fidedigna. Solo un pequeño número de los trabajadores en esa obra, alrededor de una 10ª parte, fueron presos y trabajaron en régimen de redención de penas por el trabajo a razón de 5 días de pena conmutadas por cada uno trabajado. Nada parecido a los campos soviéticos o nazis. Probablemente el gobierno del Rojo Zapatero quiera hacerles creer a ustedes que lo aquí expuesto es una interpretación franquista. Para que se hagan una idea al respecto, añadiré a las citas de Ortega y Marañón el comentario de uno de los mayores novelistas españoles de la época, el liberal Pérez de Ayala, sobre el Frente Popular. Dice Pérez de Ayala, cuanto se diga de los desalmados mentecatos que engendraron y luego nutrieron a sus pechos nuestra gran tragedia, todo me parecerá poco. Nunca pude concebir que hubieran sido capaces de tanto crimen, cobardía y bajeza. Marañón observó que todo en ellos es latrocinio, locura y estupidez. Y las citas podían alargarse mucho. Pues bien, estos tres intelectuales, Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, habían sido declarados padres espirituales de la República por sus esfuerzos para traer a España una democracia liberal, la misma que fue echada abajo por las violencias revolucionarias. Dice Marañón, mi respeto y mi amor por la verdad me obligan a reconocer que la República Española ha sido un fracaso trágico. Y termino con una cita del propio Azaña, que ya le hemos visto antes, dice, líder de las izquierdas burguesas, sobre la calidad de aquellos republicanos. Política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Nada pues de versiones franquistas. Ustedes han sido víctimas de la irritante mentira roja difundida masivamente por el actual gobierno español, que les ha manipulado para convertirles en portavoces de ella, desacreditando una institución consagrada a la defensa de la democracia y los derechos parlamentarios. Un gobierno que está hundiendo la Constitución española mediante hechos consumados y en connivencia con el terrorismo etarra. No sé qué dirían de él los padres espirituales de la República, pero no cuesta mucho imaginarlo. Esta fue la carta que mandé, ¿Y recibió contestación? ¿La mandó en marzo del 2006? No, fue una carta abierta, la publiqué como si nada, ¿no? Como de que no oye llover. Don Pedro. Bueno, pues para ir acabando... Nos quedan 2 minutos. A mí me gusta mucho la frase... Muy acertada la carta y sí, el tema es que sigue vigente, porque el Partido Popular no ha anulado la ley de la memoria histórica. Yo creo que eso es uno de los... No sabe que deslegitimista hasta la propia monarquía, pero en fin. Sí, claro. Tampoco lo sabía la monarquía, o le daba igual. Por eso digo. Igual, entre las frases y los testimonios de Azaña, a mí me gusta recordar el que escribió sobre Luis Companys ya durante la guerra, que se reunió con él y a la salida dijo, está loco, pero loco de atar. Así lo definió. Pero bueno, volvemos al principio de este programa y hablamos de los momentos en que los españoles enloquecen o que los locos entre los españoles toman el poder. Eso se evitó en la transición, a la muerte de Franco, pese a que parte del PSOE y de la extrema izquierda estaban con unos proyectos demenciales, como el PSOE proponiendo la sociedad autogestionaria, el derecho de autodeterminación de las nacionalidades del Estado español, la República, etcétera. Pero ahora, desde que Zapatero accede a la Secretaría General del PSOE en el año 2000, desde ese momento hasta ahora, pues lo que se ha definido Germán Tertsch como la mentira antifranquista toma carta de naturaleza por parte del poder. El poder socialista expande estas mentiras y en esto estamos. En estos momentos solo la extrema izquierda tiene entre la juventud un relato, un modelo, un marco intelectual que hace atractivo su proyecto de ruptura y de enfrentamiento entre los españoles. Gracias al bebé. Estamos terminando. Sí. Bueno, decir solamente que efectivamente la República llega, como se ha dicho a menudo, por un golpe de Estado. Pero es un golpe de Estado que dan los monárquicos contra la propia monarquía, contra sí mismos. Es decir, ellos han ganado las elecciones, que eran además unas elecciones municipales, y lo que hacen es entregar el poder.
por consiguiente la República nace con una legitimidad de origen. Es decir, les regalan el poder y ellos lo dice de Maura perfectamente, nos lo regalaron. Algo parecido pasa en el 78 también, ¿eh? Con los procuradores en Cortes. Sí, bueno, pasan muchas cosas, pero no tanto, no tanto como aquella. En aquella ocasión fue increíble, ¿no? Don Pío, la próxima semana más. Sí. Pedro Fernández Barbadillo. Don Pedro, muchísimas gracias por haber venido y también le esperamos aquí cuando quiera. Muy bien, hasta luego. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en un programa más y les espero, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.